¿Quieres realizar prácticas reales en cabina de radio? Aquí, en Centro de Estudios Pármenas, lo podrás realizar. Te invito al curso Los primeros pasos de un locutor, donde aprenderás vocalización, dicción, fonación, respiración, figuras del micrófono, guionismo y mucho más. Inscríbete ahora, es cupo limitado. Pármenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Hoy, que estamos en el mes de julio, hoy 13 de julio del año 2023, quiero hacer semblanza del patrono de toda Europa, el que inventó la regla monástica de los benedictinos y el que tuvo esta famosa frase, ora et labora. Y me refiero a San Benito Abad o a San Benito de Nursia. Pero para esto quiero hacer un preámbulo. Recordemos que en el fines del siglo II y fines del siglo III, dentro de la fe católica, se implementó la vida monástica. Recuerden que la palabra mónacos significa solo, o la vida eremítica, que viene de Jeremos, que significa desierto. Y son dos personajes quienes retomaron, se entiende, lo que había en otras religiones, porque podemos pensar que en el Egipto había también vida monástica, los esenios eran vida en el desierto, pero ciertamente con otras latitudes teológicas. La fe católica inició la vida eremítica, la vida monástica, con dos grandes personajes. La vida monacal, es decir, una persona se iba a una cueva, al desierto, a un árbol, a vivir en la oración, en la meditación y a pan y agua, pero solos. Esa la inició San Antonio Abad en el siglo III de la era cristiana. Y la otra vida es la vida cenobítica, y la vida cenobítica es la vida comunitaria con un abad, es decir, con un padre, abad o abadesa, si se trataba de un grupo de mujeres. Y esto lo inició San Pacomio en el siglo III de la era cristiana. En el siglo IV había terminado el ideal del martirio por el edicto de Milán y después por el edicto de Tesalónica con Teodosio I, y ahora el ideal sería precisamente la vida en el desierto, la vida en la cueva, la vida en el monasterio. Y precisamente al personaje a quien hoy quiero referirme, porque se le celebra cada 11 de julio en el mundo entero, es San Benito de Nursia. Él nace en Nursia, en Lombría, allá cerca de Roma, en el año 480, y muere en Montecassino, allá en Lacio, el 21 de marzo del año 547. De hecho, San Benito es venerado en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa y en la Iglesia Luterana. Y él precisamente fundamenta la regla, porque él mismo la establece, bajo esa norma: ora et labora, ora y trabaja. Es considerado el patrón de Europa y patriarca del monacato occidental. Él
fue canonizado por el Papa Honorio III en el año 1220. Y su hermana también es santa, y me refiero que es Santa Escolástica. Ahora bien, ¿dónde podemos obtener la información más clara, más precisa de la vida de Benito de Nursia? En otros programas yo les he indicado la bibliografía fundamental cuando hablé de Francisco de Asís o cuando hablé de Santa Catalina de Siena. Siempre hay biógrafos autorizados que conocieron a los santos de primera mano o que fueron contemporáneos de ellos. Y aquí me refiero al gran Papa Gregorio Magno. Gregorio Magno gobernó a la Iglesia del año 590 al 604 de la era cristiana, y él escribió un libro que se llama Diálogos, y 38 capítulos los dedicó precisamente a la reflexión de la vida de San Benito de Nursia. ¿Por qué se le llama Diálogos? Recordemos que la mayoría de nuestros de los padres del siglo III, IV y V tuvieron una marcada influencia tanto helénica como románica. Y varios de ellos, pueden pensar en San Agustín, la mayoría de sus obras está escrita en diálogos. O pueden pensar en San Juan Crisóstomo, también presenta diálogos. En este caso, el diálogo tiene un inicio en las obras de Platón. Recuerden que Platón, en el siglo IV, V antes de Cristo, él estableció sus famosos diálogos: el Fedón, el Banquete, la Política, donde eran diálogos ficticios. ¿Por qué ficticios? Porque en realidad no existía el alumno. Bueno, Platón tuvo muchos alumnos, como los tuvo Ambrosio, Agustín y Gregorio Magno, pero aquí simplemente lo que se quiere señalar es confrontar a través de argumentos un tema, o en este caso, la vida de un personaje. A lo largo de 38 capítulos en su libro Diálogos, de fines del siglo VI, después de la era cristiana, hay un diálogo que se presenta entre Gregorio Magno, pontífice, y entre un discípulo que se llama Pedro, donde le va a hablar de la vida de este hombre a 50 años de que había muerto. Porque si Benito de Nursia murió el 21 de marzo del año 1547, Gregorio Magno escribió su obra a fines del siglo VI de la era cristiana. Por tanto, Gregorio tenía elementos, argumentos, para ponerlos a consideración de los fieles. Claro, aquí habría que entender el sentido en la narrativa literaria de lo que sería la leyenda, lo legendario. ¿Qué es lo importante en la narrativa cuando se habla de leyenda? Cuando yo les hablaba de la leyenda de los tres hermanos, que es la biografía de Francisco de Asís, yo les decía que no entendamos la palabra leyenda como hoy se entiende peyorativamente. La palabra leyenda es el significado, lo que debe leerse. Pero ciertamente, cuando uno escucha en la narrativa la narrativa geográfica, la vida de los santos, y uno escucha milagros, uno escucha cosas sobrenaturales, a veces uno llega a dudar de esto.
pero ahí es donde tenemos que entender que a lo largo de los siglos, en la vida de los santos, ha habido cuestiones sobrenaturales. Como lo hubo con Teresa de Ávila, como lo hubo con San Juan María Vianney, con San Pío de Pietrelcina. El grave problema es que, entre comillas, el hombre de ciencia, el hombre académico, no acepta tristemente lo que es contrario, entre comillas, a la razón o a la inteligencia. En cambio, yo creo que los que, como decía Juan Pablo II en la Fides et Ratio, la fe y la razón son dos alitas que nos conducen al conocimiento de Dios. Hay una obra bellísima que tendríamos que leer de San Agustín, que algún día voy a tratarla aquí, que se llama Contra los Académicos, donde Agustín refuta los que se refugian solo en la fe, pero también refuta a los que se refugian solo en la razón. Las dos virtudes son importantes para el acceso al conocimiento de Dios. Ahora, sin más preámbulos, quiero presentarles a grosso modo la vida de este gran santo que se llamó San Benito de Nursia. Su padre era Eutropio y su abuelo Justiniano Probo, cónsul y capitán general de los romanos en la región de Norcia, de la familia de los Anitzia. Su madre se llamaba Abundancia Claudia y era de las familias de los Reguardati de Norcia. Según la misma tradición, tuvo una hermana melliza que se llamaba Escolástica. El año probable de su nacimiento es el año 480. Fue educado en Roma porque su familia tenía posibilidad económica, pero le causó mucho impacto la degradación moral de Roma. Recuerden ustedes, como yo lo comentaba cuando hablaba de San Agustín hace 2 o 3 años, yo les decía que San Agustín en su libro La ciudad de Dios habla de aquellas culturas que se eclipsan y que mueren, tanto la cultura romana como la cultura helénica, mesopotámica. ¿Por qué estas culturas fenecen? Porque la ciudad terrena ya no se puede comparar con la ciudad de Dios. La ciudad terrena es viciosa y la ciudad de Dios es virtuosa. Es como el día de hoy, Nueva York, una de las capitales más fascinantes del mundo, como París, pero llena de perdición. Lo que hace suponer que él se aleje de Roma a un lugar donde él pudiera meditar sobre Dios. Nos cuenta Gregorio Magno que en el año 500, cuando él tenía 20 años, él le gustaba el estudio, pero no pudo comprender el valor de la vida disoluta y licenciosa de sus compañeros. Por eso es que lo que va a hacer es irse a Subiaco. Él estaba acompañado de una aya, de una nana que lo quería mucho, porque solamente las familias ricas, los hijos tenían aya o nana. Pero él se escapa de la nana y se va
a Subiaco, que era una pequeña cueva donde le guarda secreto, porque va a estar ahí cerca de 3 años, su amigo Román. ¿Cómo sobrevive en una cueva que estaba sobre una peña, abajo de una peña? Nos cuenta Gregorio Magno que su amigo Román lo que hacía, a través de un cordel muy largo, le bajaba pan y un poco de agua, y que en el momento de bajar le tocaba una campanilla para que Benito de Nursia pudiera probar el alimento. Y así sobrevivió durante 3 largos años. Varios de los pastores que vivían en aquellas regiones pudieron detectar la vida de santidad de este hombre y precisamente se pusieron a su servicio. La cueva tenía una gran abertura de forma triangular y tenía unos 10 pies de profundidad. Ahí vivió Gregorio Magno ahí vivió Benito de Nursia durante 3 años. Durante estos 3 años de experiencia como ermitaño, tan solo rotó por las comunicaciones ocasionales con el mundo exterior a través de su amigo Román. Terminando estos 3 años en un monasterio cercano, supieron de la vida de santidad de este hombre, y en aquel monasterio había muerto el abad. Él había tenido durante 3 años una vida monacal, una vida de soledad, él solo. Y en cambio, había un monasterio que estaba situado cerca de ahí, donde había muerto el abad. La diferencia entre la vida de Benito es que era una vida de soledad, y la vida del monasterio es vida comunitaria, siempre con la regla de un abad. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a rogarle que sea el abad de aquel monasterio. Benito no quiere porque él está acostumbrado a una vida de soledad, pero ante la insistencia, él les dice que acepta, pero que el régimen que él les va a dar va a ser un régimen de penitencia, de trabajo y de oración. Al poco tiempo, no soportaron las exigencias de Benito de Nursia y empiezan a subordinarse los monjes de aquel lugar. Cuenta Gregorio Magno que un monje le cayó terriblemente mal, que para deshacerse de él trató de envenenarlo. La crónica cuenta que le llevó una jarra de vino, porque es lo más común tomar en Europa el vino, y se entiende que él siempre bendecía el vino y los alimentos. Lo que resalta mucho Gregorio Magno es que a Benito le gustaba hacer la señal de la cruz, y que en el momento de hacer la señal de la cruz se rompió la copa. Y él inmediatamente entendió que aquella copa estaba envenenada. Y es por eso que se retiró de aquel monasterio. Aquí hago una interrupción, porque el diálogo continúa entre Gregorio y Pedro le dice: ¿acaso no se acobardó Benito de Nursia? Y le dice Gregorio Magno: indudablemente no se acobardó,
sino simplemente él entendió que en aquel lugar no iba a haber muchos frutos. Y él prefiere retirarse a otros lugares donde hubiera frutos de vida cristiana. Eso le ha pasado a muchos santos, le pasó a Pablo en varias ocasiones a lo largo de sus viajes apostólicos. Al no ver frutos de vida cristiana, como pasó en Atenas, él se retiró a otro lugar. Y eso no es tener cobardía, simplemente es decir, ¿dónde puedo obtener más frutos de vida cristiana? Saliendo de Subiaco, se fue a fundar varios monasterios, 12 monasterios, y se estableció en Monte Cassino, donde había estado precisamente un altar dedicado a Apolo, el dios pagano. Y ahí empezó una vida grandiosa, porque tuvo la oportunidad de fundar 12 monasterios y poner en cada monasterio como abad a personas probadas en la virtud y en la piedad. Hay muchísimas leyendas que hablan sobre él. Por ejemplo, se cuenta del famoso sacerdote Mauro, que le tuvo envidia porque iban más personas con él que con este hombre, y también lo quiso envenenar con un pan envenenado. Al contemplar ese pan, Benito de Nursia consideró que no había de comérselo, y a través de un cuervo que le daba de comer diariamente, lo retiró. Pero este sacerdote Mauro le tenía tanta envidia por el éxito de él y de sus monasterios, que un día precisamente le llevó a 7 mujeres desnudas para poner en tentación a los frailes. Esto causó desasosiego en Benito de Nursia, y lo que hizo Benito fue retirarse de aquel lugar. Pero extrañamente, este hombre Mauro, que lo veía desde su casa, murió porque se le cayó la pared. Estando pues en Monte Cassino, su fama se extiende por todos lados. ¿Por qué? Porque él tenía el don de la profecía. Él podía adivinar el pensamiento de los demás, y él podía aparecerse en sueños a los demás. Tal es el caso de Totila. Totila era el rey de los godos, y la fama de santidad de este hombre había llegado con el rey de los godos, que quiso cerciorarse si era un hombre de Dios, un profeta, y mandó a uno de sus esbirros a que se vistiera como rey para ver si Benito lo reconocía, si es que era profeta. No muy lejos de ahí, cuando llegaba aquel hombre vestido de rey, que no era el rey de los godos, de lejos le dijo Benito de Nursia: quítate esas ropas que no te pertenecen. Cuando se entera Totila, rey de los godos, de este acontecimiento, le tuvo un respeto grandioso a Benito. Fue, se postró ante él, y Benito le dijo que cambiara de vida, que iba a entrar a Roma, que iba a gobernar 9 años en Roma, pero que en el 10º año iba a morir. Y efectivamente, lo que dijo Benito se cumplió. Hay otro hecho en su vida espectacular, y me refiero al hecho que se conoce como aquel hombre que había muerto su hijo y va a buscar a Benito de Nursia, que había salido del monasterio a hacer oración,
Y aquel hombre le reclama a Benito y le dice, ¿por qué te has llevado a mi hijo? Y dice, ¿cuándo me he llevado a tu hijo? Es que mi hijo murió y tú pídele a Dios que regrese. Benito de Nursia le pidió a Dios que regresara y efectivamente regresó. Así hay muchísimas anécdotas, leyendas de Benito. Ojalá que algún día ustedes pudieran leer su biografía escrita por Gregorio Magno. Finalmente, él muere en pie, alzando las manos al cielo, y muere en olor de santidad, precisamente el año que les he comentado, 21 de marzo del año 547. ¿Qué es importante de Benito? La famosa medalla, la medalla. El nombre oficial es Medalla de la Santa Cruz, como signo de exaltación del amor a Cristo, de acuerdo a los fieles cristianos. Esta medalla, en la cara frontal, aparece la figura de Benito de Nursia, sosteniendo en su mano derecha una cruz, a la que la tradición le adjudica un gran amor por parte del santo, y en su mano izquierda el libro de la regla, que él mismo escribió con la oración de la buena muerte, rodeada la figura del santo, las palabras Elius in obito nostro presenti munimiamur, es decir, a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Pues San Benito es patrón de la buena muerte junto a José. En el fondo de la imagen aparece una copa envenenada, de la cual, cuando el santo hizo sobre ella la señal de la cruz, salió una serpiente. Esa es otra anécdota. Es otra anécdota porque un monje había obtenido 2 botellas de vino. Una la guardó porque el monje le gustaba el vino, y cuando le lleva la botella a Benito, le dice Benito, oye, ten cuidado con la otra botella que guardaste y ten cuidado al abrirla. El hombre va a traer su botella de vino y cuando la abrió salió una serpiente. Un enemigo celoso intentó envenenarlo dándole una hogaza de pan envenenada, mas al pretender comérsela se la llevó un cuervo. Por eso aparece el cuervo. En el fondo de la imagen aparece la frase Crucianti Patris Benedictu, Cruz del Santo Padre Benito. Ese es ahora, ¿cuál sería el reverso de la medalla? Aparecen varias iniciales. Por ejemplo, CSPB, Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito. CSSML, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, la Santa Cruz sea mi luz, que es el crucero vertical de la cruz. Luego el crucero horizontal, NDSMD, Non Draco Sit Mihi Duch, no sea el dragón mi guía, es decir, el demonio. En el círculo, comenzando por arriba hacia la derecha, BRS, Vade retro Satanás, retrocede Satanás, vade ir, retro atrás. Nunquam, según algunas versiones es non. Sade Miki vana, no me satisfaces cosas vanas. Después, SMQL, sunt mala que libras, venenosa es tu carnada, o es malo lo que te ofende. Y al terminar, ipse, venena vivas, bébete tú mismo el veneno. Junto
al pax, es decir, paz, amor. Esa es la figura en grandes líneas de San Benito de Nursia. Esa es la gran figura de San Benito de Nursia y por eso hoy lo recordamos. Ojalá que puedan leer los diálogos de San Gregorio Magno para que se enteren de este gran personaje. Muchas gracias.